Hola, buen día. Mi nombre es Dana Castellanos. Hoy junto a mis compañeras Heidi Bello, Nicole Murcia y mi compañero Miguel Mendoza vamos a hablarles sobre la diversidad genética de 12 microglobos satelitales utilizados en un experimento en un grupo de equinos en Chile para generar pruebas de paternidad. Como introducción tenemos que la diversidad genética es el estudio animal que permite establecer relaciones de parentesco por medio de diferencia genética. Esto se presenta en los alelos de los cromosomas. Esta diversidad permite generar registros de pureza y a la vez ser un factor importante económicamente tanto en el mercado animal, como es este caso, como para el productor. Entre estas mejoras podemos encontrar ajustes morfofisiológicos y aumentos de la producción. En este trabajo se estudian 12 microglossis satelitales en 45 equinos de Chile, muestras las cuales se realizaron para pruebas de paternidad para determinar la exclusión genética que existe entre estos 12. Se tiene en cuenta que todos los marcadores son polimórficos y se tienen registros genéticos hereditarios. Como objetivo tenemos, primero, investigar la diversidad genética de los 45 caballos basándonos en los 12 loci microsatelitales. Como segundo, identificar términos asociados a la diversidad genética y marcadores moleculares. Y como tercero, reconocer la importancia que tienen estos 12 microsatelitales en el grupo de caballos que vamos a estudiar y su aplicación en el mejoramiento animal en este caso. Buenas tardes, tutor y compañeros. Sobre el artículo de diversidad genética de 12 locis microsatelitales utilizados en pruebas de paternidad en equinos en Chile. Pues antes de esto, pues tenemos que saber algunos términos para pues entender el artículo. Entonces, sobre diversidad genética, pues se refiere a las variaciones genéticas que existen dentro de una población o en un individuo. Cuanto mayor sea la diversidad genética en un conjunto de locis es ubicación, más probabilidad hay de que se pueda identificar la relación entre dos individuos, o sea, eso sería una prueba de paternidad. Los microsatélites tienen una gran diversidad genética debido al número de repeticiones en estos locis. Varía ampliamente entre individuos. Bueno, entonces el polimorfismo genético. Entonces, el polimorfismo genético son las variaciones genéticas dentro de una población o en una especie. Eh, Esto se refiere a la presencia de diferentes formas, las formas en los alelos, en un mismo gen o en una secuencia del ADN. El polimorfismo se manifiesta de diferentes formas, entonces puede ser neutral, que pues, el individuo no se vería afectado, o puede ser beneficioso, donde el individuo va a tener características superiores a los otros, o perjudiciales, que pues, el individuo va a verse afectado negativamente. Bueno, pues todo esto depende del individuo claramente y pues de la supervivencia del organismo. Entonces la presencia de dos o más formas variantes en la secuencia del ADN en diferentes individuos o poblaciones. Las variaciones naturales de un gen por la proteína, los cromosomas y la secuencia del ADN. Bueno, los alelos. Entonces, los alelos son las diferentes formas o sí, las diferentes formas que tiene un mismo gen. Entonces, estas se pueden ver manifestadas como modificaciones concretas en la función de este gen, de este proceso. Entonces, em, pues se pueden ver variaciones hereditarias, esas son hereditarias como el color de pelo, que el color de pelo sería algo genotípico, o el grupo sanguíneo, que eso sería fenotípico. Dado que la mayoría de las manifestaciones de los mamíferos, perdón, son diaploides. Diaploides es que poseen dos conjuntos en el cromosoma. Y entonces esto se ve o esto es dado a través de la madre y el padre. Bueno, entonces las parejas de alelos que se observan en un individuo se llaman fenotípicos
genotípicos, que pues genotípicos sería que es la parte que lleva la información y que eso es hereditario y pues es la que identifica, es como la identidad de cada individuo. Y, y qué, y, y fenotípico es cuando es la parte como externa, los rasgos que podemos ver, que sería como el color de piel, el color del pelo. Bueno, bueno, también habla sobre homocigotos y heterocigotos. Entonces los homocigotos son los que tienen dos alelos, tienen dos alelos iguales, entonces tiene dos alelos dominantes o dos alelos recesivos. En cambio el heterocigoto es que tiene un alelo dominante y uno recesivo. Bueno, las pruebas de paternidad. Entonces, pues las pruebas de paternidad son análisis del ADN. En estas se determina si un individuo es el padre biológico de la cría. En estas pruebas pues se compara los perfiles genéticos de la madre de la cría y del presunto o el supuesto padre. El análisis de microsatelitales es una técnica muy precisa y es muy común utilizarla. En estas pruebas, pues siempre se va a encontrar es la copia que es hereditaria de la madre y del padre. Bueno, los microsatelitales son unas regiones en el ADN que contienen secuencias repetitivas cortas de 2 a 6 bases nucleótidas. Estas repeticiones se encuentran distribuidas a lo largo de los genomas y son altamente eh, variables entre individuos. Entonces, los microsatélites tienen una alta tasa de mutación. Bueno, recordemos que la mutación no siempre es mala, entonces, pues, como lo vimos en el polimorfismo, entonces, pues, puede ser neutral, puede ser beneficiosa o puede ser perjudicial. Entonces, lo que genera son variabilidades entre los individuos o las poblaciones. Y esto, pues, ayuda en tema de diversidad genética, pues, eso hace que hayan pues, las diferentes especies, digo, diferentes razas dentro de las especies. Bueno, la pregunta que pues yo encontré, o bueno, puse pues fue porque todos los resultados en el análisis resultaron polimórficos. Pues en el artículo nos decía que todos los análisis fueron polimórficos, pues porque pues el polimorfismo tiene una alta tasa de variabilidad, de mutación, entonces pues es muy común que se presente. Su estructura repetitiva facilita la variabilidad en los números de repeticiones. La falta de precisión selectiva significa que hay muchas de estas secuencias. Entonces, pues esto tiene un papel importante en la evolución y en la adaptación. Entonces, pues esa es mi respuesta. Muchísimas gracias. Material, métodos utilizados. El artículo que se seleccionó la diversidad genética de ocelosis microsatelitales utilizados en pruebas de paternidad equina en Chile. Este artículo trata sobre investigar la diversidad genética de ocelosis microsatelitales utilizados en pruebas de filiación equina en Chile en una muestra poblacional de 45 caballos criollos chilenos, además de estimar la probabilidad de exclusión de paternidad por locus. Esto se hizo con el fin de verificar la variabilidad genética de la población y la precisión de los microsatelitales. También se busca identificar los posibles desequilibrios genéticos que pudieron afectar la viabilidad de los resultados. Material y métodos. Para la diversidad genética, primero se analizó el ADN extraído de muestras de pelo de 45 caballos criollos chilenos. En segundos, el ADN que se obtuvo mediante un proceso de extracción con Chelex 100 y proteínas ACAC, seguido de la amplificación por
PCR de docelosis microsatelital. En tercero, pues las condiciones del PCR incluyeron 30 ciclos térmicos específicos y una extensión final. Por cuarto, los productos amplificados se separaron mediante electroféresis en gel de procrilamida y se hizo bajo la luz ultravioleta. En el quinto paso, el tamaño de los productos amplificados fue estimado utilizando un estándar de 10 pb en nitrógeno. Y por sexto, los genotipos y tamaños aléricos fueron registrados por conteo directo. Para la probabilidad de exclusión de paternidad, primero se calculó a partir de las frecuencias alélicas observadas utilizando el programa CERBUS 2.0. Este mismo programa se usó para estimar la heterocigosis observada en HO y esperada en HE, así como el contenido de información polimórfica. Se determinó la deficiencia de acceso de heterocigotos por locus con la prueba exacta de Henry Weinberg, según Raymond y Rose. Resultados. Los 12 locis analizados resultaron polimórficos con un promedio de 7.6 alelos por locus. La heterocigosis esperada en HE fue de 0,76 con un rango entre 0,52 y 0,88. La heterocigosis observada en HO fue... Resultados. Los 12 locis analizados resultaron polimórficos, con un promedio entre 7.6 alelos por locus. La heterocigosis esperada fue de 0,76, con un rango entre 0,52 y 0,88. Y la heterocigosis observada en HO o real fue de 0,65, que es un valor ligeramente inferior al de otras razas que se han estudiado. El contenido de información polimórfica fue un promedio de 0,72. Este es un valor elevado informativo de los microsatélites analizados y consigue con razas de caballos portugueses o árabes. La probabilidad de distribución de paternidad por locus osciló entre 0,138 y 0,586, mientras que el poder de exclusión total, es decir, de las 12 locis, fue de 99.7% de certeza en asignación de filiación. Se detectó la deficiencia de heterocigotos en 5 de los 12 locis analizados. Esto se podría dar por factores como presencia de anhelos nulos, la presión de selección artificial que se realizó y las prácticas reproductivas por endogamia. Pues en conclusión, pues los resultados mostraron que hay una variación genética de los 12 locis analizados y que, o sea, se recomienda que el estudio se evalúe más para encontrar los posibles desequilibrios detectados en los 5 locis que se encontraron los diversos factores que podrían haberlo alterado, y también se considera un reemplazo de los paneles de microsatélites para pruebas de la filiación en Chile. Buenas noches, a continuación voy a exponer las preguntas. La primera pregunta es: ¿los 12 loci y microsatélites permitieron determinar la prueba de paternidad genéticamente según los criterios que buscaban los genetistas? El estudio de los 12 microsatélites buscaba medir el porcentaje de exclusión de paternidad. Como resultado se pudo ver que el grupo de 45 caballos existía una gran variedad genética y una exclusión del 99,7%, lo cual fue positivo para el impacto de consanguinidad.
¿Qué significa la deficiencia de heterocigotos observado en 5 loci y cuáles podrían ser sus causas? La deficiencia de heterocigotos es la frecuencia de heterocigotos observada en la población. La deficiencia de esto significa que hay más homocigotos que heterocigotos, lo cual nos indica un desequilibrio genético que podría causarse debido a mutaciones, la selección artificial que se realizó o la endogamia. ¿Qué parámetros se utilizaron cuando se evalúa la diversidad de los loci microsatélites? Los parámetros utilizados fueron heterocigosidad observada esperada, frecuencias alélicas de cada uno de los locus. Por otro lado, se hizo cálculo de la probabilidad cumulativa de la exclusión, la cual se usó para determinar la eficacia de los loci en las pruebas de paternidad. ¿Por qué todos los resultados analizados resultaron polimórficos? El polimorfismo en microsatélites es común debido a su alta tasa de mutación, porque su estructura repetitiva facilita la variabilidad en el número de repeticiones. La falta de precisión selectiva significa en muchas de estas secuencias y su papel en sus procesos evolutivos y de adaptación. Todo esto contribuye a que estos marcadores sean altamente variables y útiles para estudios genéticos en diversas especies. En las conclusiones podemos ver que hubo una alta diversidad genética. Los microsatélites mostraron gran variabilidad genética en las poblaciones de estos equinos. Además, los caballos tienen una amplia variedad de combinaciones genéticas en estos marcadores. Se mostró una alta tasa de eficiencia en las pruebas de paternidad, ya que fueron muy efectivos debido a la capacidad de diferenciar individuos. También se encontró un polimorfismo significativo, ya que cada microsatélite mostró un alto número de alelos diferentes, y el uso de estos microsatélites cumplen con estándares internacionales para poder comparar estos estudios con otros de otros caballos en todo el mundo. Gracias por su atención.